El enfoque se arraiga al ser humano en lo subjetivo, el hombre como un ser en el mundo. Unido a ello, el enfoque fenomenológico pone el acento en lo obvio, en el presente, aquí y ahora, lo que hay, lo que es, las cosas en sí mismas, sin teorías previas ni creencias. La propuesta pedagógica consiste en asumir y responder a los retos de la existencia cotidiana, afrontar las propias decisiones y elecciones, la trascendencia, comprensión de uno mismo y de la relación con los demás y con el mundo, y redescubrir la pasión por la vida. El modelo educativo tiene como prioridad el estudiante. El ambiente pedagógico debe ser flexible, ofreciendo oportunidades para la libertad de experiencias. La función del pedagogo es acompañar en los procesos, intentar quitar los elementos que impidan una visión clara de la vida. Finalmente se dice que la meta es ser libre, que el maestro sugiere y respeta, que el alumno es respetado en sus opiniones, el método, un proyecto de vida, los contenidos, temas libres, y el desarrollo, cualidades personales. La historia de la educación en Colombia se remonta a la época colonial, cuando los primeros colonos crearon espacios para enseñar la religión a los indígenas y con ello el idioma español. Las primeras escuelas fueron creadas durante el siglo XVI, ya cuando había varios descendientes de los españoles, se centraban en enseñar a leer y a escribir, al mismo tiempo que se inculcaba la religión católica, el latín y los valores necesarios para vivir en sociedad. Después de la independencia de Colombia, la educación pasó a manos del Estado y dejó ser controlada por la Iglesia Católica. No obstante, la religión católica nunca fue apartada del todo de la educación, ya que siguió formando parte del plan de estudio. En 1886 se establece que la educación sería regulada por el Ministerio de Educación, por lo que se observa que desde ese momento el gobierno de Colombia tomó el control de la educación de los colombianos. No obstante, la religión siguió desempeñando un papel fundamental, ya que se seguía impartiendo en las escuelas. En ese mismo año se dividió la educación en etapas: primaria, secundaria y profesional. A principios del siglo XX se divide la educación primaria en dos clases, una rural y una urbana. La educación secundaria es dividida también en dos partes, una técnica y una clásica. En 1957 incrementan el porcentaje del presupuesto nacional dedicado para invertir en la educación, resultando ser un 10% del mismo y una parte era dedicado a la educación universitaria. En 1969, el Ministerio de Educación crea los Institutos Nacionales de Enseñanza Media Diversificada. En 1977, ordenan la creación de más escuelas rurales con el objeto de hacer más asequible a las mismas, siempre con la firmeza de incluir a todos. En 1980 surgen cambios en la educación universitaria. En ese momento, el Ministerio de Educación decide dividir la educación superior en 4 niveles: los estudios profesionales intermedios, los estudios tecnológicos, estudios universitarios y los estudios de posgrado, teniendo cada uno una duración distinta. Finalmente se llegó al sistema educativo que se conoce en la actualidad, el cual está conformado por la educación preescolar, la educación básica, la educación media y la educación superior.